soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es poderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Adoramos a ti, oh Señor Jesús. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él.
Bueno, amados, esperamos que esto pueda ser de bendición, poder exaltar y alabar a nuestro Dios. Y bueno, también poder compartir algún mensaje que espero que sea de edificación, no tan solamente para nosotros, sino también para ustedes, los que estén conectados en vivo, y para los que quizá vayan a ver después el video. Y quería compartir un tema sumamente importante. Bueno, todos los temas son importantes, pero un tema en especial que es sobre qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nosotros consideramos, en qué son las cosas que ocupamos nuestra mente, a qué cosas nosotros reducimos nuestro pensamiento. Todas esas frases son sinónimos que salen en la Biblia. El considerar, el sentir, el pensar, el creer, todas esas cosas tienen mucho que ver con nuestras convicciones y con lo que se mueve y lo que está en nuestra mente. Porque son las convicciones lo que va a mover nuestra voluntad, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y esas convicciones tienen que nacer del espíritu, de una experiencia espiritual. Y una de las cosas que la Biblia nos exhorta es a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra mente, lo que hay en nuestra mente. Si bien la palabra conversión o arrepentimiento en la Biblia en realidad es metanoia, que habla de un cambio de mente, un cambio de dirección, donde yo tengo una mente nueva. Por eso que en Romanos 12:2 dice, renovaos por medio, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque la conversión, esta experiencia continua de conversión, debe generar en nosotros un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de mi forma de pensar, de mi forma de ver la vida, de mi forma de decidir, de mi forma de actuar, de mi forma de percibir las situaciones negativas y positivas que me van a rodear el resto de mi vida. Tiene que cambiar mi forma de percibir y de expresarme. Entonces, eso en parte se trata del arrepentimiento. Y una de esas cosas que las que quería compartir con ustedes, que está en Romanos 6, del 11 al 12, dice, así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias. Entonces, sumamente importante, hermanos, cómo el pecado no va a reinar en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo con su sacrificio ya le quitó al pecado el derecho legal de tener el dominio sobre el hombre en el sentido de matarlo eternamente. Ya, un cristiano pasa de muerte a vida cuando nace de nuevo, pasa de muerte a vida. Por lo tanto, el pecado que, ¿cómo podríamos decirlo? En la palabra de Dios dice de que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, ya esa muerte eterna, o esa condenación eterna, ya no tiene ese poder sobre nosotros, porque el Señor Jesucristo pagó ese precio. Ya fue cobrado en él, en su persona. Por lo tanto, pero ¿cómo puedo yo hacer eso práctico? Porque eso es algo que está hecho en mi hombre espiritual, pero ¿cómo yo puedo trasladar eso que sea de una manera práctica en mi vida? Porque si yo lo voy a ver como una filosofía solamente, como un pensamiento lindo, pero no se va a expresar en la práctica, en lo que yo vivo en el diario vivir, entonces el espíritu no está influenciando sobre mi alma ni sobre mi cuerpo. Está en el espíritu hecho, pero tiene que empezar a influenciar sobre mi alma y sobre mi cuerpo. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer esto práctico? Que el pecado no reine en mí. Porque dice que cuando el pecado reina, bueno, ustedes pueden leer todos los otros versículos que siguen, pero cuando el pecado reina, reina sobre aquel que obedece en sus concupiscencias. Y las concupiscencias, hermanos, es lo que habita en nuestra carne, nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre, esas son las concupiscencias, son los deseos desordenados, son los deseos carnales que batallan contra el alma, que sale en 1 de Pedro. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esto práctico? Lo que hizo el Señor Jesucristo en mí, que no reine el pecado, porque, muchas veces nosotros le obedecemos al pecado en nuestra concupiscencia. Y esta palabra concupiscencias es deseos desordenados, y no necesariamente está hablando de fornicación, de lujuria, de deseo sexual. Cuando habla de deseos desordenados, está hablando de toda la obra de la carne, del enojo, la ira, el orgullo, el rencor, el desánimo, porque todas esas cosas son concupiscencias que están en nuestra carne, parte de nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza carnal.
Entonces muchas veces esas cosas nos gobiernan, por lo tanto reinan sobre nosotros, o sobre áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer en la práctica? Tengo que partir por convertirme, pensar, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos. Dice, así también vosotros, ¿qué cosa? Pensad que de cierto estáis muertos al pecado. En Cristo Jesús, en su sacrificio, estamos muertos al pecado. Pero yo necesito experimentar eso. Yo tengo que trasladarlo del mundo espiritual a la práctica. Y eso lo tengo que hacer yo. Porque Dios ya lo hizo en mi nueva, ¿cómo se llama?, criatura. En toda la Biblia ustedes van a encontrar la exhortación, vestidos del nuevo hombre y despojados del viejo hombre. Eso es lo que tengo que hacer yo. Porque Dios ya hizo el milagro de que el ser humano nazca de nuevo y tenga toda la entrada abierta al trono de gracia y toda la comunión que Él quiera tener con Dios. Porque el ser humano puede tener toda la comunión que quiera con Dios. Porque dice, en Efesios 3, dice que por la fe habite Cristo en vuestros corazones para que conozcáis el amor de Cristo, que es el conocimiento que excede todo conocimiento, ¿cierto? Y seáis así llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces está al alcance de nuestra mano poder ser llenos de toda la plenitud de Dios. Nosotros podemos tener toda la comunión que queramos con Dios. Cuando no la tenemos es porque está en nosotros el impedimento. Amén, amados. Entonces, ¿cómo yo puedo trasladar esto a la práctica? Porque ciertamente, ¿cierto?, estamos muertos para el pecado por el sacrificio de Jesucristo. Porque el pecado ya no nos condena. Porque hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo y está rociada la sangre de Jesucristo sobre nosotros. Pero eso no se puede quedar en algo bonito que yo sé. Eso tiene que trasladarse a la práctica, al diario vivir. Y eso me toca hacerlo a mí. Por eso dice en la Biblia, despojaos ustedes del viejo hombre y ustedes vestidos del nuevo hombre. Ese es mi libre albedrío que Dios no va a violar. Entonces, ¿cómo yo traslado esto? Cambiando mi forma de pensar. Y eso habla de conversión, metanoia. Cambiar de mente, cambiar de manera de pensar. Entonces dice, pensad que de cierto estáis muertos al pecado. Cuando yo empiezo a cambiar mi manera de pensar, empiezo a cambiar mi forma de percibirme a mí mismo. Y empiezo a verme a mí como Dios me percibe, con lo que la Escritura dice de mí. Primero dice de que todos estábamos muertos en delito y en pecado. Yo tengo que tener conciencia de eso. Porque si no, no voy a entender que es por gracia. Pero también tengo que entender cómo me ve Dios ahora, aunque estaba muerto en delito y en pecado, aunque soy vil, aunque soy inmerecedor, pero cómo me ve Él, por lo que ha hecho Él mismo. Él me ve a través del nuevo hombre. Él me identifica a mí a través de la nueva criatura. ¿Cómo se llama? Por eso dice que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, porque Dios ahora te ve como una nueva criatura. No como antes. Dice, si siendo enemigos fuimos perdonados por medio de la sangre de Jesucristo, ¿cuánto más ahora, habiendo sido justificados? Entonces, si Dios nos amó así siendo enemigos, ¿cuánto más nos va a amar ahora? ¿Por qué? Porque ahora Él mismo, el Dios, nos identifica con lo que Él hizo en nosotros, con lo que su Hijo hizo en nosotros. Entonces, esa nueva criatura, ese nuevo hombre que está en ti, es el que yo tengo que empezar a conocer. Porque ese nuevo hombre es con el cual Dios me identifica. Dios cuando ve, dice, a ver, Eduardo es la nueva criatura que yo hice Él, que dice la palabra que está hecho a la imagen del que lo creó, a la imagen de Dios, a la imagen de su Hijo. Ahí están los frutos del Espíritu. Pero entonces, ¿qué pasa con nuestra carne, con nuestra concupiscencia? Dios ya no nos identifica con eso. Porque está escrito en su palabra de que fuimos muertos, de que nuestro viejo hombre fue crucificado. Aún está acá, pero Dios ya no me identifica con eso. Es su vieja naturaleza, está ahí todavía, pero Dios no me identifica con eso, sino que lo ve aparte. Porque la gracia del Señor Jesucristo hizo que ya no fuese eso lo que reina sobre el hombre. Eso fue apartado. Y así nos tenemos que percibir a nosotros mismos, y tú tienes que empezar a identificarte con lo que ha hecho Dios en ti. No con lo que ha hecho el pecado, no con lo que ha hecho el mundo, no con lo que han hecho tus padres, sino con lo que ha hecho Dios en ti. Porque así te identifica Dios. Entonces, partiendo de ese cambio de mente, voy a empezar yo a gobernar, voy a empezar a trasladar lo que es mi hombre espiritual a mi carácter. Porque lo que Dios quiere hacer es que el carácter de Jesucristo sea replicado en tu vida. El carácter de nuestro hombre espiritual debe ir influenciando sobre mi carácter.
sobre mi mente, voluntad, emociones, decisiones, sobre mi corazón, sobre lo que quiero, sobre lo que decido. Entonces mi carácter debe ser influenciado, empezar a ser influenciado por el carácter de mi nueva criatura, que es Jesucristo. Entonces, cuando empieza a hacer eso, cada vez estas concupiscencias empiezan a tener menos dominio, menos reinado sobre nosotros. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, algo que está hecho en el mundo espiritual, donde el pecado ya no reina sobre nosotros, porque ya no nos puede matar eternamente, porque hemos pasado de muerte a vida eterna, eso se tiene que trasladar a la práctica. Por ejemplo, si hay una situación donde yo tengo la razón para enojarme, ¿qué tengo que hacer yo? Perdonar, saber que yo estoy muerto para ese pecado. Y que eso empiece a cambiar, esa palabra de Dios empiece a cambiar mi manera de pensar. No, esto que estoy sintiendo yo no soy yo, es mi vieja naturaleza. ¿Cuál es el problema? Cuando nos identificamos y tomo ese enojo como mío. Cuando yo tomo eso como mío, me estoy identificando. O ¿cómo se llama? Con un deseo sexual. Cuando yo empiezo a decir, hoy tengo este deseo tan grande, y aquí yo ya me estoy identificando con mi vieja naturaleza. Mi nueva naturaleza no tiene pasiones pecaminosas. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3, dice de que lo que es nacido de Dios no puede pecar. Y en 1 de Juan 5 dice, lo que es nacido de Dios, lo que ha sido engendrado por Dios, el maligno no le toca. Entonces, yo me tengo que identificar, oh, este es mi viejo hombre. Entonces yo ahora soy otro. Y empiezo a poder luchar. Yo me pongo del lado de mi hombre espiritual, pero no del lado de mi carne. Porque cuando yo caigo en lástima propia y digo, oh, estoy sintiendo estas cosas, ay, qué terrible, por favor. Yo me estoy poniendo del lado del hombre carnal y estoy dejando al hombre espiritual solo que me intente influenciar sobre mí. Yo me tengo que poner del lado del hombre espiritual. Por ejemplo, hay salmos como el Salmo 103 que dice, bendice, oh alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Quién le está hablando al alma? El espíritu. Porque el salmista, pese a que estaba en una condición de abatimiento, porque dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Creo que dice el Salmo 104, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué andarás triste? Es el hombre espiritual, porque yo me estoy identificando con mi hombre espiritual, entonces yo me pongo del lado de mi hombre espiritual. ¿Por qué estás enojado? ¿No te perdonó el Señor Jesucristo a ti? No está escrito en su palabra, amar y perdonar como Cristo os perdonó. ¿Por qué se desalienta tu corazón? No está escrito de que considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que no os desmayéis en vuestros ánimos. Entonces yo me pongo de mi lado de hombre o espiritual y empiezo a vencer. Y eso voy a provocar, ¿qué cosa? Un cambio de pensamiento. Un cambio de percepción. Y eso va a cambiar, eso se llama conversión. Y eso va a cambiar mi forma de ver la vida y mi forma de expresarme con la vida y de relacionarme con la vida. Porque el mismo Señor Jesucristo dice, en este mundo tendréis aflicción. Vamos a ser oprimidos. Van a haber espíritus, van a haber situaciones, o nuestra propia carne van a haber situaciones que nos van a causar desánimo, nos van a causar tristeza, nos van a causar angustia, nos van a causar un montón de cosas. Pero ¿cómo vamos a lograr aprender a estabilizarnos y que no reine el pecado sobre nosotros? Cambiando nuestra manera de pensar. Y eso significa conversión. Y yo les voy a compartir un texto, voy a ver cuánto llevo para no pasarme tanto. Un texto que hoy día estaba escuchando una enseñanza del profeta, ¿cómo se llama? No. Tiene un nombre raro. Bilfi. Bueno, pero bueno. Donde él, mostró este texto y Dios empezó a hablar justamente de todos estos textos que le estoy compartiendo. Y él dijo esto nomás. Porque, ¿cuál es su pensamiento? En su alma. Tal es él. Independiente que está hablando de el impío, ¿cierto? Pero es sumamente importante esta palabra. Porque ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. Por lo tanto, nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, es lo que nos va a definir. Por eso que el Señor Jesucristo dice, arrepentidos, metanoia, y creed en el Evangelio. O sea, cambien su forma de pensar. Desde una que está inmersa en el pecado. Por eso, la conversión, el metanoia, incluye el arrepentimiento, la confesión de pecados, la conciencia de pecado, justicia y juicio, porque es un cambio de dirección.
Pero no solamente que yo hago cosas, sino que va de adentro hacia afuera. El cambiar a hacer cosas del pecado a hacer cosas de la justicia tiene que partir de adentro, del cambio de mi mente hacia el cambio de mis obras. Porque Dios empieza a obrar desde el espíritu, a influenciar sobre la mente, voluntad, emociones, y eso se empieza a expresar en lo que yo hago, no hago, lo que yo dejo de hacer o lo que empiezo a hacer. Perdón, el profeta se llama Cliff Bell. Sí. Entonces, porque ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. Entonces, los pensamientos que yo empiezo a albergar en mí, de tristeza, de pobrecito de mí, que no puedo hacer esto, que el pecado, y que esta lucha de la carne, y que siento el deseo, que siento la rabia, que siento el deseo sexual, que siento pena, tristeza, etcétera, etcétera. Si yo empiezo a albergar esos pensamientos, a ocuparme en esas cosas, ¿van a qué? Influenciar sobre su alma. ¿Cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. Entonces, por eso que es sumamente importante la mente, el cambio de mente, la conversión. Porque la mente o va a influenciar tu espíritu o va a influenciar tu carne. No hay un intermedio. ¿Amén? Entonces, sumamente importante. Y les quería compartir unos 2 textos más. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna o poder alguno, si alguna alabanza, en esto pensad. Entonces, nuestros pensamientos, ¿dónde tienen que estar? Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, si hay alguna cosa que sea verdadero, sea de Dios, todas estas son las cosas que vienen del Espíritu. Y aquí hay un texto más que les voy a compartir, Romanos 8. Hay versiones que lo dicen así como yo lo voy a explicar. Lástima que la versión mía no, pero voy a intentar explicar. Dice en Romanos 8, versículo 5 en adelante. Dice, porque los que viven conforme a la carne de las cosas que son de la carne, se ocupan, mas los que conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu. Hay versiones que dicen, porque los que viven conforme a la carne, en las cosas de la carne piensan, más los que conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué cosas te ocupas tú? ¿En qué cosas ocupas tu mente? Porque dice que los que viven conforme a la carne se ocupan ¿qué cosa? Su cuerpo, ocupan sus pensamientos, su mente, su voluntad, sus emociones, la ocupan en las cosas de la carne, las mantienen en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, para yo poder andar en el Espíritu, necesito ocuparme en las cosas del Espíritu. Y eso no es solamente hacer cosas, ocupar mi mente, ocupar mi voluntad, ocupar mis emociones, ocupar mi corazón. Por eso dice aquí, hermanos míos, en esto pensad. En esas cosas debemos estar pensando, en esas cosas hay que empezar a ocupar nuestra mente. Por eso que vuelvo a reiterar, en Romanos 12:2 dice, y transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, a través de la transformación de mi entendimiento, yo voy a poder comprender la voluntad de Dios. Y ese va a provocar conversión en mí. Porque es el hombre espiritual el que puede ser guiado por el Espíritu. Es el hombre espiritual el que quiere y puede hacer la voluntad de Dios. Porque está hecho a la imagen de Dios en santidad y en justicia de verdad. Entonces, es sumamente importante, hermanos, sumamente importante en qué pensamos, en qué ocupamos nuestra mente. Entonces, nadie dice que yo no tengo que tener un tiempo de entretención, de ver televisión, de quizás ir al cine. Bueno, aunque en este tiempo ya no se puede, pero... y más si es que estamos todo el día encerrados para los que estén todo el día. O sea, pero ¿en qué yo ocupo la mayor cantidad del tiempo de mi mente? Donde más tiempo está mi mente, hermanos, es donde está mi corazón. Dice, ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo, que un buen escriba, ¿cierto?, saca de los tesoros que hay en su corazón cosas viejas y cosas nuevas. Y dice que donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Cuando habla de hacer tesoros en el cielo. Entonces, es un tiempo para examinarnos. La palabra de Dios dice, si os examinaseis a vosotros mismos, muchos de vosotros no estaríais enfermos y muchos de ustedes no hubiesen muerto o no estarían durmiendo. Si os examinaseis más
profundamente a vosotros mismos. Entonces, es tiempo de examinarnos. ¿En qué está mi mente la mayor cantidad del tiempo? ¿En dónde está mi corazón la mayor cantidad del tiempo del día? Ahí me voy a dar cuenta de dónde está mi corazón. Por ejemplo, cuando uno quiere descubrir un tema que es importante para Dios, debo descubrir en la palabra qué es lo que más Dios habla. Por ejemplo, un tema X. Si yo quiero ver qué es más importante para Dios, tengo que ver cuántos textos bíblicos hablan de un tema en comparación con el otro, y yo voy a poder encontrar el equilibrio y darle la importancia que Dios le da a un tema. Por ejemplo, honrar padre y madre y aborrecer, ¿cierto? Que dice el que no aborrece padre y madre, ¿cierto? Entonces uno tiene que ver en la Biblia cuántas veces habla de la honra a los padres, de amar a los padres, y cuántas veces habla cuando dice el que no aborrece padre y madre. Entonces eso me va a dar un equilibrio, y voy a ver que Dios le da más importancia a la honra que a el aborrecer, entre comillas, porque eso habla de que nada se ponga en el lugar de Dios. Pero si yo no tengo ese equilibrio, me voy a ir a extremos. Entonces, por dar un ejemplo, entonces es necesario saber, y analicémonos, hermanos, dónde están nuestros pensamientos la mayor parte del día. ¿Dónde está nuestra atención? Porque cuando habla de pensamiento, cuando habla de entendimiento, cuando habla de mente, está hablando de mi atención. ¿Dónde está mi pensamiento? ¿Dónde está mi atención? ¿Dónde está mi oído? Son sinónimos que podemos encontrar en la misma escritura. Entonces dice, en esto pensad, y aquí dice, los que se ocupan en las cosas de la carne son los que viven según la carne. Pero para vivir en el espíritu me debo ocupar o tener mi atención, mi vista, mi mirada, considerar las cosas del espíritu o las cosas de la carne. ¿Qué es lo que considero la mayor parte del día? ¿A qué es lo que le presto más atención la mayor parte del día? ¿Ya? Y les voy a compartir 2 textos más y terminamos. Por lo menos termino yo. Les voy a compartir un texto de la versión que tengo yo, que a mí me gusta mucho, que es la 1909. Bueno, todas las versiones tienen sus ventajas y sus desventajas, porque no hay una versión que pueda, ¿cómo se llama? Es decir, nosotros tenemos la copia exacta de los textos originales, porque desgraciadamente los textos originales se han perdido, y en cierta manera yo creo que Dios lo permitió, para que el hombre no se guiara por esas cosas, sino por la revelación del Espíritu Santo. Pero eso es algo personal. Dice, Hebreos 12, 2. Puestos los ojos. Y ahí está hablando, ¿dónde pongo mi atención? O sea, puesta mi atención, puesta mi mirada, puesto mi ser, puesto mi oído, puesto mi pensamiento, puesta mi mente. Dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa? Cuando él dice que es el autor, es el que la creó, el que la formó. Y no como una cosa mágica, ya voy a crear la fe va a ser así, tomen hijos, ahí está la fe. No, sino que está hablando de que él la formó en su vida terrenal. Con sus hechos, con lo que hizo, con lo que no hizo, con lo que se negó, con lo que habló, con cómo pudo someterse a hacer la voluntad del Padre siendo 100% hombre, y cómo estuvo en dependencia total de la unción del Espíritu Santo, cómo buscó el rostro de Dios para poder oír, cómo él pudo preparar y santificarse para poder estar en una condición óptima para poder oír la voz de Dios y no ser engañado. Eso es poner los ojos en el autor y consumador, estar pendiente de cómo lo hizo, qué hizo, cómo actuó, en mis situaciones cotidianas, en la práctica. Bueno, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual también, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y esta versión es muy linda. Dice, reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. En la versión de 1960 dice, considerar. Pero yo creo que esa es una palabra que no logra embargar la profundidad de lo que significa poner los ojos en Jesús, para mi opinión personal. Esta palabra en el griego es también contemplar. Entonces es algo más profundo que solamente considerar, yo voy a considerar lo que hizo eso. Es contemplar, o sea, estar en un estado de alerta, de que yo me puedo desconectar de todo solamente para percibir un objetivo específico. En todas las personas que contemplan cosas, aunque sean ¿cómo se llama? Diabólicas, no sé, cuando entran en sus, ¿cómo se llama?, estados de contemplación, los monjes y todo esto,
Hay una desconexión del mundo. Yo no digo que uno tenga que hacer eso y sentarse ahí en la cama y decir, voy a contemplar al Señor Jesús. No, yo no estoy hablando de eso. ¿Ya? Sino que hablo del sentido figurado de desconectarse de todo lo demás, de apartarse, o sea, que nada más tenga influencia en mi conexión con Jesús, en mi percepción de Jesús. Y eso habla de cambio de pensamiento. ¿Dónde está mi pensamiento? Por eso, esta versión yo creo que puede hablar o expresar un poco más, qué significa poner los ojos en Jesús. Pensar, contemplar. Yo me desconecto de lo que está alrededor, no como ser contemplacionista, no sé cómo decir. ¿Sí? Contemplativo. Sino hablo de la práctica. Justamente cuando estoy en una situación donde yo debo pensar que realmente estoy muerto para el pecado y no identificarme con el pecado. Yo en mi proceso de conversión fui ministrado por el pastor, ¿cómo se llama? Vladimir. Y en una de las primeras conversaciones que, yo tuve con él, hay algo que él me dijo que nunca se me ha olvidado. Yo, estábamos conversando, entonces yo dije, sí, pero es que yo tuve que conversar y tengo que confesar en realidad lo que yo soy. Entonces él me dijo, no, tú no eres eso. Tú no eres eso. Y Dios me habló. Entonces, yo no soy lo que yo hice, porque Jesucristo ya me perdonó, lavó ese pecado. Entonces yo me estaba identificando con lo que yo había hecho, sin darme cuenta. Entonces empecé a trabajar, y bueno, Dios empezó a trabajar en realidad, en que yo no soy eso. Sí, fui yo el que pequé, fui yo el que lo hice, pero yo ahora me tengo que identificar con la obra sobrenatural y eterna que hizo el Dios vivo. Entonces, eso yo lo hice, sí, yo lo hice, pero yo no soy eso. Yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso no tiene que quedar solamente en palabras bonitas. No, si yo ya lo sé, hermano, porque yo siempre digo que soy nueva criatura. En práctica, en los hechos. Justamente cuando viene la angustia, cuando viene la pena, cuando viene la rabia, cuando viene la tristeza, cuando viene la melancolía, cuando viene la soledad, cuando viene la enfermedad, cuando viene la duda, cuando viene el temor, cuando viene la inseguridad, cuando viene esa sensación donde no sientes la presencia de Dios, ahí tienes que aplicar. Ahí es donde las papas queman. Ahí es donde se ve si realmente has cambiado tu forma de pensar. Si realmente estás convertido. ¿Con quién me identifico? Yo siempre que estoy en una situación media así, yo digo, no Señor, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo sé que estás aquí, estás conmigo. Tú eres fiel, tu amor es eterno y no cambia. Estás aquí. Porque hay veces que no vamos a sentir la presencia de Dios. Porque es espiritual. Pero yo que tengo que hacer, creer, porque eso va a provocar fe. Pablo dice que si hay una esperanza que no se espera, entonces ya no es esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que no se ve. ¿Amén, amados? Entonces, reducid a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Entonces, nuestro pensamiento tiene que estar reducido no tan solamente a Jesús, sino a su contrariedad que sufrió. ¿Por qué? Porque, ¿cómo yo traslado eso a la práctica? Por ejemplo, si alguien me ofende, ¿cierto? Yo tengo que reducir mi pensamiento al que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, Señor, si yo siendo tu enemigo, provoqué que fuese esclavado en la cruz injustamente, sin merecerlo, siendo el santo de santos, y yo ahora estoy recibiendo esto sin merecerlo, pero yo no soy santo, porque fui pecador, o soy pecador, y solamente estoy aquí por tu gracia. Entonces, si tú sufriste eso, bueno, ¿qué me queda a mí? ¿Ven cómo se puede trasladar una cosa espiritual a la práctica? En mi forma de pensar. Y eso es un entrenamiento, es un ejercicio. En Hebreos 5:14, que es un texto que yo repito mucho, dice que los perfectos, los maduros, ¿cómo yo alcanzo eso? A través del ejercicio, porque dice los perfectos o los maduros, es porque tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, en percibir la voz de Dios. Es un ejercicio, donde me voy a equivocar, me va a costar al principio, no voy a poder, y cada vez voy poniendo más. Cuando yo hago un entrenamiento, parto con poco peso, porque si parto con una pesa que pesa el doble de lo que yo puedo levantar, no voy a poder ejercitarme. Tengo que partir de a poco, y no tanto hasta que mi cuerpo se pueda acostumbrar, sino
voy a dañarme con calambres, con un montón de cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De a poco, con paciencia, pero perseverar. Y hermano, yo estudié kinesiología y lo peor que pasa es que la gente cuando inicia el tratamiento se aburre. Esta cuestión me hace tirar la mano con un elástico, me hace agacharme y todo lo demás, me hace hacer una cuestión que me tiene media hora así con la mano levantada. ¿Cuándo voy a hacer ejercicio? ¿Cierto? ¿Cuándo voy a hacer ejercicio realmente? Porque entonces, como ven que la falta de perseverancia que hace que se queden con una lesión crónica. ¿Por qué? Porque no perseveraron. Pero si hubiesen perseverado, en 3, 4 meses hubiesen estado, ay, ahora sí estamos haciendo algo de verdad. Pero tiene que venir un trabajo previo. ¿Amén? Bueno, un ejemplo. Y ahora sí, el último versículo que le iba a compartir, porque le dije que le iba a compartir 2. Van 3. Ay, se me fue. Hebreos. Filipenses. Filipenses 2. Este es un texto muy conocido. Sí, lo puedo poner acá. Filipenses 2, 5. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Todo esto es parte de la nueva mente, del nuevo entendimiento, de la nueva forma de pensar, de la nueva forma de percibir, de la nueva forma de entender, de la nueva forma de expresarme. El sentir es un sinónimo, aunque no es lo mismo. El pensamiento, el sentir, el consentir, el entender, el discernir, el oír, cómo yo percibo el mundo, qué es lo que ahora está dentro de mí, cómo yo percibo el mundo exterior y cómo yo me expreso hacia el mundo exterior. Haya pues en vosotros este sentir. Si tú no has vivido esta conversión de cambio de pensamiento, porque acuérdense que en Proverbios 23:7 dice que según el pensamiento de su alma, así es él. Según lo que abunda mi pensamiento, lo que abunda en mi mente, lo que abunda en mi entendimiento, así voy a ser yo. Entonces, si yo quiero encontrar mi identidad en Cristo, debo encontrarla primero en mi pensamiento. Cambiar mis pensamientos, mi sentir, mi forma de sentir, mi forma de entender, mi forma de percibir la vida, mi forma de percibir las realidades. Amén. Entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir? Que Él no se estimó superior a nosotros, siendo Él realmente superior a nosotros. Porque ¿cuál es la gran diferencia entre el hombre común con el Señor Jesucristo? Que nosotros muchas veces nos estimamos superiores a los demás sin serlo. Porque dice claramente en la palabra, no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, ni libre, no hay mujer, ni hombre. Todos somos iguales ante Dios. Entonces, cuando un hermano se siente superior al otro porque crece más maduro, porque es más espiritual, porque tiene un mejor trabajo, porque es más vencido, porque es más bendecido por Dios, porque a mí no me ha tocado el coronavirus, porque nunca me he enfermado y al otro sí, y el otro está... Entonces dentro de mí nace un poco, seguramente el otro tiene una puerta abierta que yo no tengo. Entonces yo ya me estoy sintiendo superior al otro y me estoy olvidando que el mismo precio que tuvo que pagar el Señor Jesucristo en la cruz por mi hermano fue el mismo precio que tuvo que pagar por mí. Entonces fue el mismo sufrimiento. No que yo tuve que sufrir más por el otro hermano porque era más pecador que tú, perdona. No. Tuvo que pagar el mismo precio. Todos estábamos destituidos. Todos somos pecadores, pero redimidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un hermano se empieza a sentir superior al otro, realmente es una vanidad, es algo irreal, es algo vano, es algo incierto, es una imaginación por tratar de encontrar, es un invento, es un engaño. Pero Jesús sí era superior. Esa es la gran diferencia. Que Cristo Jesús era el único ser humano que podía realmente decir, yo sí soy superior a ustedes. Y con justo derecho podría haber dicho, yo soy superior a ustedes, porque soy santo. Y es más, porque soy el Hijo de Dios, porque cuando ustedes lean el versículo 6, 7, 8, ¿cierto? Habla de su divinidad, siendo igual a Dios. Entonces, Él como Hijo, como Dios, claro que era superior a nosotros, y es superior a nosotros. Entonces, es el único que podría haber llegado al ministerio de, mira, yo soy el Hijo de Dios encarnado. Pero resulta que de su boca lo único que salió, que Él era el Hijo del Hombre. Nunca dijo, nunca fue el centro de su mensaje, adórenme porque yo soy el Hijo de Dios, sino que se identificó siempre en sus mensajes con el Hijo del Hombre, con el hombre.
siempre centrándolo en el Padre y él poniéndose en su lugar como hombre, porque se despojó de sí mismo. Dijo, uno puede encontrar ciertos pasajes bíblicos donde él habla de su deidad, ¿cierto? Pero nunca fue el centro. El centro fue su identificación como hombre. Entonces, si en él hubo ese sentir, porque él era el único derecho para realmente decir sí, yo soy superior a ustedes, pero no lo hizo, entonces, ¿qué queda para nosotros? Que cuando nos sentimos superior, realmente es una imaginación, es algo vano, es algo irreal. Entonces, eso es lo que tiene que ir cambiando nuestra forma de pensar. Eso se llama conversión. Identificarnos con el sentir de Jesús. Y el sentir de Jesús está en nuestro hombre espiritual. Y hay un texto bíblico que dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cómo si de repente vienen a mi mente el pensamiento de lujuria, perversión sexual, de los pecados que se hace, todavía estoy luchando, de rabia, de odio, me dan ganas de cachetear a mi esposo, me dan ganas de cachetear a mi hijo, me dan ganas de, no sé. ¿Cómo voy a tener la mente de Cristo? ¿Cómo Cristo va a pensar estas cosas? Porque esa es tu vieja naturaleza. Ese es tu hombre viejo. Por eso que Dios puede declarar sin mentir, porque Él es Dios y no miente, puede decir, vosotros sois nueva criatura, vosotros sois santos, vosotros sois justos. ¿Por qué? Porque nos está identificando con nuestra nueva criatura. Entonces ahora es tu mente, tu sentir, el que tiene que sentir y ver lo que ve Dios en ti. Amén, hermanos. Espero que les haya sido de bendición, que sea de edificación para todos ustedes, amados hermanos y hermanas de Dios. Bendito sea el Señor que ha hecho esto sobre nosotros. Yo creo que muchas veces en algunas iglesias no se le ha dado la importancia y no se ha estudiado con la profundidad que se debe, y entrenar a los hijos de Dios y equiparlos para que aprendan y sepan qué es la carne, qué es el espíritu y cómo vivir una vida en el espíritu y en la carne, pero de una manera profunda y más aún de una manera práctica. Porque eso es la raíz de poder hacer la voluntad de Dios. Nuestro objetivo principal en esta vida es hacer la voluntad de Dios. Y si no resolvemos esa lucha, no la vamos a poder hacer, por lo menos como Dios quiere. Amén. Vamos a adorar al Señor y al final vamos a orar un poquito. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, residido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del
sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo